La salvación conquistada por Cristo en la cruz de Calvario jamás se obtiene por medio de obras. Aceptar a Cristo en tu corazón como único y suficiente Salvador es una obra. Arrepentirte de tus pecados es una obra. Recibir a Jesús en tu corazón es una obra. Seguir a Cristo es una obra. Hacer a Cristo tu Salvador personal es una obra. En todas las religiones se acostumbra a hacer la oración de fe, arrepentirse de los pecados y ya entraron a la salvación. La salvación no se obtiene bajo mecanismos humanos y personales. Aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Quiénes somos nosotros para aceptar a Cristo en nuestra vida? ¿Acaso no somos nosotros los pecadores que Cristo rescató, muriendo Él en la cruz, haciéndose pecador por nosotros? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios Padre cargó en Cristo todos nuestros pecados. No quedó un solo pecado que Dios no cargara en él para que fuese perdonado. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él nunca cometió pecado, pero llevó todos los pecados de nosotros en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, para que nosotros fuésemos justificados ante Dios, creyendo nosotros en el sacrificio de Cristo, de que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, muriendo Él en sustitución por nosotros. ¿Acaso no fue Cristo quien dio su vida en propiciación por los pecados de todos? Porque nosotros no estamos capacitados para poner nuestra vida en pago por nuestros pecados y de esa forma conseguir el perdón, la salvación y la vida eterna por méritos propios y salir vivos. Ningún ser humano hubiese podido ni podrá nunca en la vida poner su vida para expiar sus propios pecados y de esa manera pagar la deuda que tiene con Dios y salir con vida. Porque el único que tiene poder para poner su vida y volverla a tomar es el Señor Jesucristo. Y lo dice la Escritura claramente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Solamente Cristo tiene el poder de colocar su vida en expiación por los pecados de toda la raza humana, morir y volver a vivir, porque Él tiene potestad absoluta para poner su vida y volverla a tomar. Ningún ser humano tiene esa potestad, ningún ser humano tiene ese poder, porque ningún ser humano está capacitado, porque todos estamos incapacitados para nosotros ganar la salvación por nosotros mismos, por nuestras propias obras, porque la salvación no es por obra, la salvación es por creer. El título de este video se llama O haces obras o crees. O tú crees que Cristo ya pagó por tus pecados, o tú morirás en tus pecados, porque las obras tuyas no te van a llevar a la salvación. No, porque la salvación ya está ahí. La salvación no tiene que agregársele nada. La salvación Cristo la conquistó para ti, para mí, para todos los seres humanos, pero nosotros no tenemos que hacer obra. Solamente hay un mandato, y este mandato se encuentra en Marcos 1:15. Cuando el Señor comenzando su ministerio en la tierra, Él empieza diciendo estas palabras.
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Arrepentíos de qué? ¿De tus pecados? No, arrepentíos de lo que tú eres, de cómo te autopercibes a ti mismo. No te sigas autopercibiendo que eres bueno, porque no lo eres. No te sigas autopercibiendo que tú no cometes pecado, porque tú vas caminando por la vida cometiendo pecado a cada segundo. Tienes una incapacidad moral, tu moral está corrompida. Y aparte de todo, tú vas caminando muerto en tu espíritu, porque con el primer pecado que tú cometiste, tú moriste en tu espíritu. Y allí comenzó un proceso de muerte para ti que se inicia con la muerte del espíritu, continúa con la muerte del cuerpo y termina con la muerte del alma. Y tú estás en esos tres estados, pero tú tienes que arrepentirte. ¿De qué? Tienes que reconocer que estás muerto, que eres un hombre natural, que tú no puedes salvarte por medio de tus obras. Si tú estás metido en una religión creyendo que por medio de tus obras tú puedes ir al cielo, te tengo noticias, porque la única noticia que te llevará al cielo es el Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas de salvación que están en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo del 3 al 4, donde dice la Escritura lo que Cristo hizo en la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que está demandando el Señor Jesucristo en Marcos 1:15 cuando nos dice, estas son dos demandas que Él nos hace a todos los seres humanos, y Él nos dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él nos está demandando el arrepentimiento, el reconocimiento de que ahora estamos muertos espiritualmente, de que vamos con una moral totalmente corrompida y que nuestra alma está condenada al lago de fuego y que ahorita mismo estamos caminando hacia el infierno. Estamos en el camino ancho y en ese camino, si nosotros no nos damos un alto para reflexionar, nosotros estamos perdidos. Si tú eres de los que crees que tienes una relación personal con Dios, te digo que estás en una obra, que tú tienes una conexión con Dios, te digo que estás en una obra y estás en un error, porque tú estás muerto espiritualmente y Dios no es Dios de muerto, lo dice Marcos 22:32. Dios no es Dios de muerto y tú estás muerto por haber pecado. Tú te encuentras en un estado de muerte espiritual, la cual te impide rotundamente mirarte como tú eres realmente. Y tú estás muerto espiritualmente y debes reconocerte así. Y debes reconocer que por estar moralmente corrompido nunca vas a poder dejar de pecar. Y que para que tu alma salga del estado de condena en el que se encuentra, tú debes creer en el Evangelio. Pero primero tienes que reconocerte para creer en el Evangelio. La salvación se obtiene por medio del creer, como lo dice en Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando tú crees, tú pasas a ser posesión y propiedad de Cristo, hasta la redención que Él venga por ti, te transforme tu cuerpo en un cuerpo inmortal. La única manera que tú puedas obtener la salvación es creyendo en el Evangelio para que tú puedas ser sellado y Dios te haga nacer tu espíritu. Allá en Juan 3, del 1 al 5, el Señor le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Todos los seres humanos tienen que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos, pero no es por las obras de ellos.
hacer a Cristo su Salvador personal, porque eso no está en la Biblia, eso no aparece en la Biblia. El arrepentimiento de los pecados no aparece en la Biblia. Mi querido amigo, si tú estás en una religión y tu pastor no te predica la verdad y no te dice todo esto que yo te estoy diciendo, entonces, mi amor, váyase de ahí, huya de ahí, porque lo están llevando al infierno. El hecho que tú hoy estés siguiendo a Cristo porque lo has recibido en tu corazón y lo has hecho tú, tu Salvador, tu suficiente y único Salvador, eso no te va a salvar, porque la salvación no es por ninguna de esas obras tuyas. Bien lo dice el Señor: arrepentíos y creed en el Evangelio. No hay, no hay otra salida, no hay otro, otro camino, sino el creer lo que Cristo hizo en la cruz por ti, lo que Cristo hizo cuando fue llevado al matadero. Así que, mi querido amigo, si tú estás en una religión y allí no te predican el Evangelio que está en 1 Corintios 15, que es lo que Cristo hizo en la cruz por ti, si no te dicen que Cristo te demandó en Marcos 1:15 arrepentirte, pero arrepentirte de lo que tú eres ante Dios, cambiar tus pensamientos. En el idioma griego, la palabra metanoia es cambio y el arrepentimiento en griego es metanoia, lo cual significa cambiar. Tú tienes que cambiar esos pensamientos, quitar eso que tienes en la cabeza de que porque tienes a Cristo como tu Salvador personal y que ya por eso tú eres salvo. Saca esos pensamientos. Ya deja de seguir a Cristo de esa manera, porque en la Biblia eso no está. El seguir a Cristo es una cosa, pero creer que por seguirlo ya eres salvo es una mentira que te has creado tú mismo, y eso es una obra tuya. Y las obras no llevan a nadie a la salvación. Cristo dijo: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo ya te dio la salvación en la cruz del Calvario. Cristo ya te dio la vida eterna en la cruz del Calvario. Y Cristo te dio la promesa de la redención en la cruz del Calvario. Cuando tú crees, tú en ese instante eres sellado con la promesa del Espíritu Santo. Eres sellado con el aceite. Tienes entonces la lámpara en tus manos y la entiendes. La lámpara es la Biblia y el aceite es el Espíritu Santo. Si tú estás hoy en una religión, entonces tú eres una virgen insensata sin aceite en su lámpara. Tienes la Biblia, la lees, pero no la entiendes porque no tienes el aceite en tu lámpara. La lámpara es la Biblia, la palabra de Dios. Dios dice que es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. El agua está simbolizada en la Biblia, en la palabra de Dios, como la Biblia. O sea, el agua es la Biblia y el Espíritu es el Espíritu Santo. Tú tienes que nacer de la palabra de Dios y tienes que ser sellado con el Espíritu de Cristo para que tú puedas ser una virgen sensata, una virgen prudente. Una virgen insensata es aquella que tiene la Biblia, que la lee, pero no la entiende porque no tiene el aceite en su lámpara. O sea que tú no tienes al Espíritu Santo. Y toda aquella persona que no tenga el Espíritu Santo no puede irse con Cristo cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, porque ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Y todos debemos nacer de nuevo para poder entrar. Si no estamos sellados con el Espíritu Santo, nunca vamos a poder entrar al reino de los cielos y nos quedaremos a pasar la gran tribulación. Entonces seremos salvos por medio de nosotros mismos, poniendo nuestra vida, porque no creemos aquí que Cristo ya nos dio absoluta salvación, vida eterna. Y eso es lo que hay que creer, el Evangelio, que Cristo murió pagando por nuestros pecados
y que de esa forma nos ha librado de que nosotros vayamos a pagar por nuestros pecados nosotros mismos. Y estamos demandados a obedecer 2 demandas que hizo nuestro Señor Jesucristo en Marcos 1:15 cuando Él comenzó su ministerio. Él nos está demandando al arrepentimiento, y no es precisamente al arrepentimiento de los pecados, porque eso no aparece en ninguna palabra que el Señor haya expresado en la Biblia. Así que estás demandado a hacer arrepentimiento. Arrepentimiento es autopercepción de lo que tú hoy estás creyendo en tu mente. Haber aceptado a Cristo en tu corazón es una obra, y esa obra debes sacarla de tu mente y colocar lo que realmente dice, que hay que nacer de nuevo y que hay que creer en el Evangelio y que hay que obedecer las 2 demandas para todo ser humano que están en Marcos 1:15. Debes sacar todas esas obras que están en tu cabeza hoy y colocar todo lo que el Señor dice en su palabra. Así que, mi querido amigo, espero que este corto mensaje te haya servido de reflexión y de que tú puedas hacer un alto hoy si estás en una religión. Tú eres conocedor de la Biblia, pero si no tienes el aceite en tu lámpara, tú no vas a entender la Biblia. Entonces, la salvación es por creer. O haces obras o crees. Yo te invito a que creas, no que hagas obras. Dios te bendiga.